Ahorita tú dijiste al principio que el furor del Señor se podía interpretar como que Él entregaba a las consecuencias o a los deseos de sus corazones a las personas. Así Ujú. lo explicabas para algo del Antiguo Testamento. Pero si alguien toma ese argumento y te dice, ok, eso es lo que yo creo que va a pasar al final. Dios a los malos los va a entregar a los deseos de su corazón. Y la Biblia dice que los que aborrecen al Señor aman la muerte. Por lo tanto, Dios los entrega a ese amor y por eso mueren, no se salvan. ¿Cómo solucionas esa paradoja? Bueno, en primer lugar, saber que Jesús nos habló de un Padre nuestro, incluso de un papito. Ujú. Y cuando vemos esta perspectiva, vemos un Dios que está dando libertad a los seres humanos, pero, eh, o sea, como un padre da a un hijo. Un padre nunca le va a dar a un hijo la libertad de tomar un revólver y matarse, o de tirarse de un precipicio. No, O si no le va a está dar, ahí y se va a suicidar, no va a dejar que el hijo se suicide, lo va a impedir, imposible. aunque el hijo quiera hacerlo, no lo va a dejar. Ujú. Y cualquier padre en su sano juicio va a decir lo mismo, no, yo no lo dejaría. O usted, por su amor, dejaría que su hijo finalmente muriera. No. Y si Es que por nosotros siendo libertad, malos, no, que sea libre, no, ¿quién? ¿Quién deja eso? o sea, estamos hablando en un contexto donde Cristo triunfó sobre la muerte y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Amén, O sea, estamos hablando donde Cristo tiene la solución a la muerte. amén. No, y en esta vida, Él puede dar esa libertad y la da. Y por otro lado, tenemos un problema que inferimos que finalmente las personas no van a querer saber nada de Dios. Pero eso hace un número de cosas. Menosprecia el amor de Cristo y lo hace ser ineficaz, ineficiente. Alaba el pecado como más poderoso. Los que tienen esta perspectiva alaban el pecado como más poderoso que el amor de Cristo. Glorifican la voluntad del hombre por sobre la voluntad de Dios y diciendo que el hombre, finalmente la voluntad de él prevalece y la de Dios no No. se cumple. Ujú. Quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo cual a mí me da a entender que yo, conociendo a Cristo como es, yo soy partidario de quien le conozca como es, lo va a querer. Soy fan de Cristo. O sea, yo creo que gana con su amor y con su carisma y las atrae a todos a sí mismo. Quienes dicen que esto no es así, que un pecador conociendo el pecado y conociendo a Cristo va a elegir el pecado, es fan del pecado, es hincha del pecado, es fanático Cree que de tiene que, más poder el pecado. Ujú. lo cual no es una realidad en la Biblia, cuando Pablo dice que la gracia sobreabunda sobre el pecado, supera o lo Si ahoga. abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia. Y en un contexto donde Adán pecó, todos nos fuimos pecadores y Cristo solucionó el problema para todos. Aleluya. Juan 5, ¿sí? Y allí donde reinó el pecado para muerte, allí reinará la gracia para vida eterna en Cristo Jesús. O sea, definitivamente la Biblia nos da un spoiler y ese spoiler no es que finalmente las personas deciden perderse, sino que las personas deciden reconocer abierta y gozosamente que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Por amor, no obligados, por eso abierta y gozosamente, porque el amor todo lo espera, todo lo soporta y todo lo Oye, puede. Bastián, y justo, no te olvides de lo que vas a decir, justo esa cantidad de gente que es universal, una declaración universal, que por amor van a reconocer que Jesús es el Señor, lo hacen en el contexto cuando se dice que Jesús fue exaltado sobre todo nombre por lo que hizo a favor de la humanidad. Es decir, cuando esa humanidad conozca el amor de Dios, no van a tener otro camino que decir, hombre, Señor, eres lo máximo, eres nuestro Señor. Claro, es que sí, es que definitivamente se pone, cuando se habla de que el pecado, las personas tiran mucho sus manos al fuego, ponen mucho sus votos en el pecado. Eso, eso es triste, digamos, somos sinceros y sabemos que somos pecadores, que comúnmente fallamos y elegimos, pero yo como he conocido a Cristo soy sincero en decir que no, que si alguien lo conoce a Él como es, sí va a elegirlo a Él. Y por más contextos, situaciones, no, el amor de Cristo supera, pero por mucho, la minúscula capacidad o receptores humanos para la comprensión, para el amor. O sea, es Dios.
Ese es el problema, que nos hemos olvidado que es Dios, que para Él nada es imposible. Y atraerlos a todos por amor, si bien le toca esperar, si bien le toque generar un plan, va a lograr que todas las confesiones sean voluntarias y gozosas. Que ninguno, por eso tal vez tanta espera, tanto enredo, porque Dios no quiere un servicio obligado, sino que va a lograr que cada ser humano que la acepte sea solo por amor. O sea, de hecho, los que le hacen por obligación, porque tienen que hacerlo, quedan fuera. Los que son así porque tenían que servirle y ser buenos hijos, quedan fuera. Hasta que... Hasta que. O sea, lo que tú estás diciendo es que la humanidad no sirve al Señor, no es por falta de voluntad, sino por falta de conocimiento. Cuando se supla esa falta de conocimiento, la humanidad usará su voluntad libre para adorarlo y servirle. Y está profetizado en la Biblia, no es en un solo pasaje. La Biblia lo dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero ahí sí la gente dice, no, eso no puede significar todos. Cuando dice que todos adorarán, cuando dicen que todos... No, ahí tiene que significar una parte. Ahí sí no es literal la Biblia para ellos. Y y que no no son tenemos... tres, son muchos pasajes que dicen eso. Claro, es que no, cuando Filipenses 2, por ejemplo, no hay forma de demostrar que sean algunos solamente. En Romanos 5 no hay En la forma. tierra y debajo de la tierra, dice algo general, universal. Todo, o sea, no deja duda, no hay por dónde escaparse. Por eso es que yo también, hay textos, Natanael, que a mí, incluso a mí me gusta hacerme preguntas y cuestionarme lo que creo, también, para ir respondiendo luego a eso. Pero hay textos que a mí simplemente me obligaron a creer en esto, como el de Filipenses, de abierto y gozosamente. O sea, yo no tengo cómo cuestionar ese texto. Hay textos que a mí me obligaron a darme cuenta, a pesar de que yo tenía otras evidencias, otros estudios, pero que eran tan claros, de que el santuario, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tenía un aspecto altamente pagano. Si dice que no le ofrecieron sacrificios, si yo no estaba convencido 100% y un 99%, eso ya me convenció 1000%. Cuando Esteban dice que le ofrecieron 40 años en el desierto sacrificios al tabernáculo de Moloch. Y a su Ahí, dios Renfam. ¿sí? No, ¿qué hago con eso? No, o sea, no es que yo no estoy así queriendo convencer y convencerme a la gente. Es que no me queda otra. Igual que a Natanael, yo no interpretaba estos textos que a veces te he mencionado como en la destrucción de Jerusalén. Es que no me quedó otra con la evidencia. Y me gusta, la verdad me gusta. Me gusta también tu planteamiento. Gracias, Bastián. En resumen, desde que Adán y Eva cayeron en pecado hasta el final del tiempo de esta historia, este es un paréntesis que Dios ha permitido y que lo permitió porque sabe que ningún ser humano será víctima de este paréntesis del pecado, sino que todo ser humano tendrá la oportunidad de aprender algo que de otra manera no hubiera aprendido. ¿Qué es? Que es mejor servir a Dios de común acuerdo y de completa voluntad, sin que Él nos obligue, porque el camino alterno, que es el no servir a Dios, termina en destrucción y en tristeza. Entonces Dios no permite la destrucción, pero sí permite el aprendizaje, el crecimiento y la madurez. Por eso, en este paréntesis es donde Dios ha permitido que nosotros sembremos y cosechemos. Nos entrega a los deseos de nuestro corazón, pero no será un deseo eterno, es decir, no moriremos eternamente porque hay perdón en Cristo. Sí, justo Natanael, respondiendo una más de las preguntas que me habías hecho, que si Él los entregará finalmente para que sean destruidos, se pierdan, en su ira, ¿no? Con este mismo principio. De hecho, dice Lamentaciones y el Salmo que su ira no dura para siempre. Que su ira no es eterna, que si bien entrega, aflige, digamos, pero viene la misericordia, viene la alegría, se compadece, no durará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Una noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría y la mañana será eterna porque no habrá noche. Alabado sea el Señor. Hermanos, Amén. hermanas, Dios los bendiga. Con todo respeto compartimos con ustedes estos argumentos. Estudienlos, no los tomen como la última palabra, a menos que ya el Espíritu Santo les haya confirmado que sí es la correcta interpretación.
Hola mis hermanos y mis hermanas, es una alegría, un honor y un privilegio poder compartir en este programa con el Señor Jesucristo, con ustedes y con mi querido hermano a quien yo le digo pastor, Bastián Ángel, a quien Dios lo ha llamado a pastorear. Que Dios te siga usando, Bastián, ¿cómo estás? Gracias, Natanael. Muy bien, muy contento de nuevo poder estar en tu canal, eh, pudiendo compartir un poco de las preguntas, de las inquietudes que por ahí surgen, que también a mí me ayudan mucho a estudiar para ver cómo podemos ir respondiendo, que definitivamente es Cristo quien va poniendo las cosas en su lugar. Así es, completamente de acuerdo contigo. Hoy tengo 4 preguntas difíciles para Bastián. A mí me parece que él responde muy bien y por eso lo he invitado y él muy amablemente ha aceptado la invitación. Y sin embargo, también quiero decirles que él tiene un canal muy interesante, 2 canales muy interesantes, muy bien trabajados, donde él presenta sus hallazgos de investigaciones bíblicas y lo hace con mucha humildad, no pretendiendo tener la última palabra, sino presentándote razones para que sigas estudiando y llegues a tus conclusiones guiado por el Espíritu Santo. Su primer canal se llama Bastián Ángel, así lo vas a encontrar. Tiene bastantes sermones allí, muchas series interesantes, y su segundo canal recién abierto es Bastián Ángel 2.0, donde está subiendo una serie súper exquisita y muy profunda acerca del Apocalipsis. Así que vaya. Aquí debajo de este video dejo los enlaces para que usted vaya y se suscriba. Además tiene también un libro, Dios perdonó al mundo, ya no me vuelvo a equivocar. Claro. Sí, Dios perdona al mundo, sí, sí, sí. Y además tiene un estudio interactivo de la palabra del Señor que se llama Un Dios como Jesús. Un Dios como Jesús, sí. Cuéntanos un poquito del estudio. Bueno, es un curso, como tú dices, interactivo de 22 lecciones que vamos abordando diferentes temas bíblicos, la iglesia, el diezmo, el bautismo, el perdón, la confesión, arrepentimiento, el lago de fuego, Qué eh, interesante. todos esos detalles, pero de una perspectiva interactiva. O sea, ¿cómo lo explico yo? El curso está basado, de hecho, contiene al final de cada lección la pregunta, ¿cómo lo lees tú? Y un versículo para, con lo aprendido, ahora, ¿cómo tú interpretas este texto? Porque es la pregunta que hizo Jesús. O sea, digamos que la escritura no puede ser quebrantada, pero aún así Jesús dice, pregunta, ¿cómo lo lees tú? Quiere decir que hay formas de interpretarlo. Ujú. Vemos que Jesús lo interpretó a la luz de él mismo, mostró todo lo que de él decían. Entonces, aquí en este curso vamos a verlo a la luz de Jesús, de un Dios más parecido a Jesús. Vamos a ver cómo es Jesús y de acuerdo a eso, las personas podrán ver diferentes temáticas de la Biblia y preguntarse, bueno, ahora cómo lo entiendo, ahora que Jesús es lo central para mí. Entonces también está ahí disponible a ambos por Amazon y el curso bíblico lo estaremos subiendo el comentario, las preguntas en el canal principal, Bastián Ángel, también para quienes quieran dar el estudio a otros o compartirlo. Excelente, gloria a Dios. Muchas gracias, Bastián. Ahora sí entremos en materia, a lo que vinimos. Okay. Primera pregunta difícil. Dios no mata. Así lo cree Bastián, así lo creo yo, aunque muchísimos no lo crean, nosotros lo creemos así. Pero entonces, ¿cómo explicamos el suceso donde se pide matar a los amalequitas y luego Samuel, el profeta de Dios, termina matando o degollando al rey Agag? ¿Cómo lo explicas? Ok, y de hecho que es una de los sucesos más interesantes. Amalek, si bien en el canal tenemos la serie La Serpiente Escondida y presentamos todo lo que sucedió con Israel en Egipto, las plagas, los primogénitos, luego viene un suceso muy curioso, que es el de cuando Israel viene saliendo y le sale Amalek, ¿cierto? Al encuentro. Um, y dice que era cuando Israel estaba trabajado y cansado. Esas son las palabras que utiliza, que estabas trabajado y cansado. Y
lo sacó de ese reposo Amalek. Y cuando vamos al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 3, encontramos una referencia que el pueblo de Israel estuvo durante 40 años bajo la ira de Dios. El capítulo 4 también amplía un poco acerca de esto. Entonces, Pablo presenta bajo quiénes fueron los que no estuvieron, quiénes estuvieron bajo la ira de Dios. Y son, él lo explica, los que no creyeron, no tuvieron fe, y no, por esto no entraron en su reposo, o no quisieron entrar en su reposo. Entonces, vemos una conexión clara con Amalek que le sale al encuentro, los quita de ese reposo. ¿De qué forma los quita de ese reposo? Resulta que Israel había, sin luchar, había sido liberado de Egipto, sin levantar la espada. De hecho, Moisés golpeó ¿Egipcio? al egipcio, y es como una imagen, una proyección de lo que sucedería después. Golpeó al egipcio porque pensaba que lo iba a liberar por la fuerza. Entonces después el Señor lo manda a pastorear ovejas y así es como libera a Israel. No Moisés utilizando la fuerza o la capacidad militar que aprendió en Egipto. Tremendo. Entonces, luego Israel viene siendo pastoreado, no usando la espada, pero son quitados de ese reposo y, Amalek los hace usar la espada. En ese sentido, porque cuando vamos al libro de Hebreos, dice, ¿quiénes fueron los que estuvieron 40 años, Dios estuvo enojado con ellos, sino los que quedaron, cuyos cuerpos quedaron tirados en el desierto? Y la palabra tirados es la palabra griega para un pedazo cortado, un pedazo del cuerpo cortado. La palabra cuerpos no es la típica del cuerpo entero, sino trozos del cuerpo. O sea, en el desierto quedaron trozos cortados como por un arma filosa, dice el diccionario Strong. O sea que los israelitas, bajo los cuales estuvieron, los que estuvieron bajo la ira de Dios, murieron con sus cuerpos cortados en el desierto. ¿Por qué? Porque no entraron en el reposo. Pero cuando vamos a Deuteronomio y a Números, vamos a mirar quiénes fueron los que, los que no entraron en el reposo. Vemos que Israel no entró a la tierra hasta que todos los hombres de guerra murieron en el desierto. Tremendo. Hay por lo menos 2 o 3 versículos bíblicos que las personas lo pueden buscar y van a encontrar que dice, Israel no entró hasta que todos los hombres de guerra, los varones de guerra, murieron en el desierto. O sea, ¿qué quiere decir? La ira de Dios es entregarlos, como dice Esteban en su discurso, los entregó al deseo de sus corazones. Los entregó a servir a los ídolos o los entregó en este caso a su deseo de luchar con la espada. Al entregarlos por 40 años, ellos le dicen, ok, ¿quieren guerrear? Pues adelante con las guerras. Y mueren por las guerras, mueren por la espada. Y luego Israel entra. Entonces, cuando el primero que causa que ellos tomen la espada es Amalek, porque están cansados y trabajados y venían a reposar, por, el Señor pastoreándolos, pero Amalek los saca del reposo. ¿En qué sentido? Ya no son mansos y humildes, como dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar porque yo soy manso y humilde de corazón, no violento. Al salir de ese reposo, los que lo causaron fue Amalek. ¿Ok? Entonces, teniendo ese contexto, viendo que Israel no era el propósito de Dios que tomara la espada, vamos a revisar esta situación que pasó ya más tarde en Samuel, cuando se quiere tomar venganza. Esta está en 1 Samuel 15. Eso sí lo vamos a revisar ahí. 1 Samuel 15 nos relata este hecho. Y cuando llegamos a 1 Samuel, vemos que Samuel dijo a Saúl. Esto ya para nosotros nos habla algo del contexto que tenemos. Capítulos anteriores no había rey en Israel, ¿cierto? Por lo que las personas, los israelitas quisieron tener un rey,
y por lo tanto quisieron ser como las otras naciones, dijeron, Señor, queremos tener un rey, le dijeron a Samuel, que vaya delante de nosotros y pelee nuestras guerras. ¿Sí? Como las otras naciones, de hecho lo dicen, como las otras naciones. Entonces, el Señor le dice a Samuel, no te desecharon a ti, sino me desecharon a mí. Sí, señor. Por lo que cuando piden un rey, desechan a Dios y la voluntad que tenga Dios para ellos y quieren ser igual que las otras naciones gobernadas por un rey y por la guerra. Entonces, Oseas va a venir a decir algo interesante. A Efraín o a Israel pidió rey y en mi ira les di rey y en mi furor les quité el rey. O sea, nuevamente, ¿cuál es la ira de Dios? La ira de Dios es entregarles a los que ellos quieren, no porque sea la voluntad de Dios, sino porque Él les da la libertad. De Entonces conseguir Él sus los entrega, consecuencias. Ajá. claro, y digamos, las consecuencias de que Dios da esa libertad se toman como si fuera Dios castigando, pero en realidad, al igual que los israelitas en el desierto, mueren por la espada, producto de lo que ellos escogieron en sus corazones. De la misma forma, ahora, no era voluntad de Dios que tuvieran un rey. Dios les da rey y les da ordenanzas acerca de ese rey. Y algunos dicen, ven, Dios mandó a las guerras y tal. No, Dios está diciendo, ok, tienen un rey y aquí vayan a la guerra con su rey, que era lo que querían. Dios no está ordenando porque no es la voluntad de Dios de partida que tengan rey y menos que vayan a la guerra. Pero es lo que ellos pidieron. Dios los entrega y estamos en 1 Samuel 15, Samuel diciéndole a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Y notemos cuáles son las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré, y la palabra es pacat en hebreo, que significa visitar, como cuando visitó a Sara o como cuando visitó a Israel para liberarlo. La misma palabra, pacat. Lo que hizo Amalek, visitaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Entonces, viene un punto, y eso es lo que ha dicho Jehová, que él visitará a Amalek por lo que hizo a Israel. Él lo visitará. Entonces viene un punto, y ahora habla Samuel, porque la mayoría cree que aquí sigue hablando Dios, pero ahora habla Samuel. Ve pues. O sea, okay, esto ha dicho Jehová, pues ahora en conclusión, ahora tú anda, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, si queremos decir que, el que dijo esto fue Dios, tenemos un serio problema. Porque tenemos que poner a Jesús mandando matar a niños de pecho, a mujeres, a animales, hombres. Tienen que poner a Jesús mandando matar a todos, porque si decimos que Jesús es Jehová del Antiguo Testamento, bueno, y Él no cambia, entonces deberíamos, cuando venga Jesús el Mesías, tener este mismo Jesús que manda a sus discípulos a matar a los que los rechazan, a mujeres, a niños. Atacar a Roma, por ejemplo, que Roma era como el Amalek de ese tiempo. Claro, que sometía a Israel, que Él estaba sometiendo a Israel. Entonces, ¿por qué no mandó Jesús a matar a todos los hijos de Poncio Pilato, a la esposa de Pilato, a los hijos de los soldados romanos? ¿Por qué Jesús curaba a los hijos de los romanos, a los siervos? No tiene sentido, algo no cuadra. Por lo que aquí podemos ver por el mismo texto que el que sigue hablando es Samuel, tomando una conclusión de las palabras de Jehová. O sea, él interpretó. Claro, él interpretó, exactamente. Él dice, ve pues, o sea, esto dijo Jehová, entonces ahora concluyo que tú tienes que ir y matar a todo esto. O sea, tú encargarte de hacer de lo que el Señor hizo. Pero todo esto tiene otro trasfondo, que cuando Saúl no hace esto, no acaba con todos y deja a Agag, el rey,
Samuel sufre mucho. ¿Por qué? Si vemos ahí, vemos que él se puso a llorar, se afligió delante del Señor, estaba herido, estaba profundamente herido porque Saúl estaba siendo quitado de rey. Le dolió en su corazón, sintió como ese pesar. Entonces, cuando viene Agag y están celebrando, dice que vino Samuel y lo cortó en pedazos. El versículo 33, y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Entonces, lo que está haciendo Samuel es descargando la amargura de su corazón en Agag. Está proyectando todo ese odio, todo ese dolor, esa herida en este rey y lo corta en trozos. Y vemos que lo corta con una espada. Cuando vemos esto a la luz de Cristo, podemos compararlo cuando a María se le dice, una espada traspasará tu corazón. ¿Por qué? Porque ella ve morir a su hijo. Ve a su hijo traspasado. O sea, vemos en Agag una figura de Cristo, no en Samuel, para nada. Porque él nunca a nadie le cortó ni un trozo de su cuerpo, lo parte en pedazos. Cuando Pedro tomó la espada, y hay un evangelio que lo relata de una forma muy interesante, Pedro toma la espada, le corta la oreja a Malco, y Jesús le sana la oreja y le dice, basta. ¿No sabes que todos los que toman espada morirán? Esa palabra basta, en otros evangelios no se entiende, porque en otro evangelio dice, Señor, aquí hay 2 espadas, y Jesús dijo basta, y se fueron a otra parte. Pero cuando lo leemos en el evangelio que lo relata así, entendemos por qué Jesús le dice a las espadas basta, o sea, ya hasta aquí de la espada. La espada no tiene nada más que ver en mi reino, y que de hecho creo que vamos a hablar de la espada en unos minutos. Para concluir esto, quiero comentar a los que están oyendo cuál era el plan del Señor al visitar a Amalek. ¿Cómo se venga Dios de sus enemigos? Porque en Romanos 12 tenemos que, cómo se venga el Señor sobre sus enemigos, es enviando a que si tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Cuando leemos en Segunda de Reyes 6:12, Segunda de Reyes 6:12, dice, dice allí, entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces, perdón, a ver, Segunda de Reyes. Creo que equivoqué de capítulo, pero es cuando capturan a un pueblo, lo tienen, el Señor los entrega, y aquí van y consultan qué hacer a Eliseo. 22. Es el mismo capítulo, pero el 22. Ok. El 22. 21 Aquí. si quieres. Él le respondió, no los mates, matarás tú a los que tomaste, claro, ahí está, me equivoqué, a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco, pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces le preparó una gran comida. Cuando habían comido y bebido, los envió y ellos volvieron a sus señores. Y nunca más vieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Tremendo. Pan y agua, acabó comer y beber. Ajá. Sí, ahí comamos y bebamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que estaban en conflicto, sí. Amalek estaba en conflicto, sí. ¿Cuál era el propósito de Dios al visitarlo? O sea, si tu hermano peca contra ti, ve con él y arregla las cosas, habla con él. Entonces, ¿cómo Dios pretendía hacer la paz o terminar con la guerra contra Amalek? Haciéndose amigos, dándole agua, entregándolo a Israel, sí, dándole a Israel el señorío sobre ellos, pero ¿para qué? No para que ellos se enseñorearan, sino para que les sirvieran
agua, pan, que comieran, que bebieran, y así nunca más tendrían conflictos. La guerra se acaba, pero se acaba porque se hace paz, no con espada. O sea, ese era el plan de Dios. Y enseguida quiero comentar algo sobre que este es el plan de Dios para todas las naciones. En Isaías 2.4, dice, dice lo siguiente. Dice allí, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Pero ¿qué hará? O sea, si los juzga, ¿qué? ¿Los destruye, los condena o qué? Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se desterrarán más para la guerra. ¿Y esto de dónde viene? De Jacob, de Israel. O sea, Dios no va a destruir a las naciones que están en guerra contra Israel, sino que hagan paz y vengan a Israel. O sea, y sus espadas, recuerden que con una espada Samuel mató a Agag, las harán en rejas y en arados. Y esto tiene un trasfondo que a mí me parece muy, muy conectado. Zacarías, y con esto cierro lo de Amalek. En Zacarías, capítulo 9, versículo del 9 al 10 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Israel. He aquí tu rey vendrá a ti, justo Salvador. Esto nos recuerda la entrada triunfal. Manso, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. O sea, tu rey viene a ti manso. ¿Sí? No viene con espada, con ejército, viene manso. Y dice, de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Aleluya. Esto es la Jerusalén, la nueva Jerusalén. Tenemos la vieja, la del antiguo pacto, que se levantaban con espada, pero la nueva Jerusalén, que son su pueblo, los creyentes en él, se expanden para toda la tierra. Y si vemos, los discípulos no son gente violenta, no son gente que enfrenta a espada. De hecho, ellos son muertos porque no son violentos. Entonces, es un mensaje del evangelio de la paz, no de la guerra. Y este era el propósito de Jesús para Israel, siendo él su rey, pero el rey príncipe de paz. Así que, ¿qué pasa finalmente con Samuel? Bueno, Zacarías 13 nos dice lo que pasará con Samuel. Zacarías 13:4 dice: y sucederá que en aquel tiempo todos los profetas se avergonzarán de su visión, cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir, ni dirán, yo soy profeta, no soy profeta. Labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. ¿Recuerdan esa espada que tenía Samuel diciendo, yo soy el profeta? Ahora la convierte en arado porque es labrador de la tierra. Y se avergüenza de qué? De su interpretación, de sus visiones, de tomar el nombre del Señor para mentir. ¿Por qué se avergonzarán? Aunque Porque no se dan quería cuenta mentir, de... obviamente, él no quería mentir. Era una No, claro, interpretación muy a su forma de ver a Dios. exactamente, exactamente. Pero se han dado cuenta de que han sido mentiras por una razón. O sea, él, por supuesto, se nota que Samuel está sufriendo, está herido, y habla con sinceridad cuando le dice, cree que esa es la voluntad de Dios. Pero ¿por qué al final los profetas se dan cuenta de que esa no era la voluntad de Dios? Porque hay algo serio que pasa allí. Dice, y le preguntarán, y aquí viene la razón, le preguntarán, ¿qué heridas son estas que están en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herida en casa de mis amigos. Y luego dice que la espada fue la que se levantó contra él. ¿Qué nos explica? Que los profetas siempre estuvieron, ok, los enemigos, vamos y levantemos la espada contra ellos y arrasemos con ellos. Okay. Y esa es la voluntad de Dios.
Pero como hicimos la comparación, ¿dónde estaba Cristo? Cristo estaba en Agag, el que había sido privado a su madre de su vida. Le causaron dolor a su madre por haberle matado. Ahí estaba Cristo representado. Cuando los profetas se dan cuenta, Jesús dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos, a mí lo hicisteis. Cuando maltratabas a tu enemigo y no le dabas de comer, le viste hambriento y no le diste de comer, le viste desnudo y no le vestisteis, a mí me lo hiciste. Entonces, cuando los profetas llegan y le preguntan, Señor, ¿y esas heridas? Estas las tuve con ustedes. Lo que ustedes le Estas son hicieron a las que, otro me lo hicieron a mí. claro, esas heridas que tengo en mis manos son justamente las que sufrí en casa de los que eran de los que son mis amigos. Ustedes. Entonces el profeta dice, yo soy labrador de tierra, yo ya espada, ya no más. ¿Por qué? Porque las rejas se vuelven al lado y nunca más levantan la espada para la guerra. Y esa es la voluntad del Señor. ¿Cómo lo hace? Pues cuando viene, hay un llanto en el valle de Megiddo, dice el 12:11 de Zacarías, dice que se afligen por él como quien llora por un primogénito. Entonces, es Jesús quien hace cesar la guerra porque él se pone en medio para recibir el golpe de la espada. Interesantísimo, porque cuando tú leíste lo que Samuel le dice al rey Agag, podemos extraer de allí, en esencia, la ley del talión, contra la cual Cristo habló y dijo, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Él no dice, ustedes oyeron que yo les dije. No, él dice, fue dicho, como si no viniera de él. Y ahora Samuel aplica la ley del talión para matar a Agag y podemos saber que Cristo no estaba en esa decisión, era una interpretación de Samuel. Entonces alguien dice, eso es una herejía porque están diciendo que ustedes saben más que Samuel. No estamos diciendo que sabemos más que Samuel, estamos diciendo que Samuel no tenía toda la luz que sí tenemos ahora cuando conocemos a Cristo y Él nos revela quién es el Padre. No se trata de que Bastián sepa más que Samuel o que yo sepa más, no, es un profeta muy respetable, pero los profetas también tenían sus propias interpretaciones. Por ejemplo, Natán. ¿Tú recuerdas cuando el rey David le dice, quiero construir un templo porque el arca habita entre cortinas, en cambio yo habito en una casa de cedro? Y le dice Natán siendo profeta, haz lo que tu corazón te diga porque usted es como un ángel del Señor. Y cuando Natán sale, Dios le dice, no señor, vaya dígale que no va a construir ninguna casa, que la casa la va a construir alguien que no haya derramado tanta sangre, el templo. Entonces los profetas también tienen sus propias interpretaciones. Samuel pasa eso, pero aquí surge una pregunta muy importante, Bastián, que tú la vas a responder. En el caso de Natán, Dios le dijo, oye, usted se equivocó, vaya dígale que no. Pero ¿por qué a Samuel Dios no le detiene la mano? Alguien podría decir, listo, acepto que Samuel interpretó y que Dios no mandó a matar, pero ¿por qué Dios no le dice, Samuel, qué pasa? Yo no te he mandado a hacer eso. ¿Por qué Dios no mete la mano e impide que Samuel haga eso? ¿Qué respuesta das allí? Bueno, es un tanto compleja y creo que también toma un trozo de lo que es el caso de Job. O sea, ¿por qué Dios, para probar un punto o qué, permite que mueran siervos, Niños, familias, jóvenes. niños? Claro, ya está bien, es Satanás que los mata. Eso lo entendemos en el libro de Job, no hay duda, pero Dios lo permite. Y creo, Natanael, que yo no creo tener la respuesta, pero creo que en la cruz algo cambió. Creo que la cruz, porque cuando vemos a Satanás causando toda esta destrucción, lo vemos con el permiso porque antes fue al cielo a acusar. A acusar, Job, pues te sirve de balde. O sea, puede ir y acusar. En Apocalipsis vemos que en la cruz, porque es cuando los reinos son entregados, pasan a ser de nuestro Señor y de Cristo, es arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos, es arrojado fuera el engañador. Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, creo que todo se da en un contexto aquí bajo el antiguo pacto. Al igual que si bien Dios sabía que darles un rey iba a traer muerte, sufrimiento, mucha sangre,
¿Y no lo impidió? No lo impidió, les dio la libertad. O sea, de Ujú. alguna forma les da esa libertad y esa viene a ser de alguna forma la ira de Dios, es darles la libertad a lo que ellos quieren. Él no destruye, por supuesto, eh, pero creo que la cruz hizo que Dios de alguna forma tuviera más el control de la situación, para evitar tanto derramamiento. Por eso es que después no vemos genocidios, diluvios, fuegos del cielo cayendo después de la cruz. Más bien Porque la vemos a cruz los lo... justos sufriendo las consecuencias de predicar la verdad y no a los impíos. Exactamente, exactamente, exactamente. Pudieron defenderse como en el Antiguo Testamento, pero ellos tenían ahorita valores diferentes, principios diferentes, porque ahorita actuaban bajo la gloria de Jesucristo, que Él les había revelado la gloria del Padre. En el Antiguo Ujú. Testamento vemos sombras e Claro. interpretaciones muy humanas. Y también esa pregunta me parece, y gracias, muy buen punto, Bastián, pero se resuelve muy fácil. Dios sabe lo que permite. Y alguien dirá, pero eso es muy cruel, pero es que para Dios la muerte no es el acabose. Para usted sí lo es y para mí también, pero para Dios la muerte no es el problema sin solución. Ya Él la solucionó. Así que esas personas que murieron tendrán su oportunidad de salvación y lo decimos sin ningún miedo. Y cuando estén en el cielo dirán, hombre, lo que nos pasó no es nada comparado con este gozo que tenemos aquí en la patria celestial. Ese es el Dios de la Biblia que quiere salvar a todos, no el Dios que las religiones nos quieren presentar. Gracias, Bastián. Incluso podríamos decir, ¿por qué no detuvo la mano de Adán y de Eva para que no comieran el fruto? Porque Dios sabe que hay un plan. Él pudo haber detenido la mano, pero él sabe por qué no la detuvo. Y al final, mirando desde el futuro eterno hacia acá, diremos, excelente lo que pasó, porque ahorita entendimos y aprendimos cosas que no hubiéramos aprendido si el Señor no hubiera permitido esto. Bastián, Ujú. pregunta difícil la que sigue. Daniel 12:2 dice que muchos de los que duermen en el polvo se levantarán, pero que unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿No habla esto de que no todos se van a salvar? Ok. Em, Al igual que en la entrevista anterior, creo que voy a responder de dos formas. O Bien, sea, hay dos interpretaciones para esto. Y voy a responder primero con la que a mí me parece que de ese texto en particular es la más acertada. Sin embargo, hay un texto paralelo a eso que es el de Jesús, el que dice que viene la hora cuando los que estén en la tumba, muertos todos los oirán. que estén durmiendo, oirán y unos se levantarán para vida eterna y otros para condenación. Entonces, primero veré el de Daniel para explicar un poquito sobre cómo veo yo el texto de Daniel. Pero luego vamos a responder directamente la duda que hay detrás de ese texto, ¿no? En Daniel 12, ¿cierto? Ese es el versículo que no... Eh, es Daniel 12:2, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Si vamos a Daniel 12, allí nos habla de tiene un contexto muy, muy curioso, muy interesante. Eh, Cuando seguimos leyendo, dice, los entendidos resplandecerán, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sigue el libro hasta el tiempo del fin. Cuando en Apocalipsis tenemos esto, dice a Juan que no cierra las palabras, no sigue el libro porque el tiempo está cerca, porque las cosas están a punto de cumplirse. De hecho, tenemos evidencia en el canal Bastián Ángel 2.0 de que Apocalipsis fue escrito antes del año 70. Interesante. Y dice eh, que mira, pero cuando sigue avanzando, dice el versículo 7. Yo oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró porque el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo. Cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Entonces, en el 11 explica el contexto de esta profecía. Sí, Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Entonces, tenemos Apocalipsis 12, un contexto donde está
el pueblo, o aquí otro versículo dice la destrucción del pueblo santo. O sea, está profetizado que la ciudad está para ser destruida. Sabemos que Daniel habla sobre esa profecía. Habla sobre cómo Jerusalén será destruida, será sitiada, que vendrá como en una inundación, el pueblo de un príncipe sitiará la ciudad, destruirá el templo, y Jesús habla de esta abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel y apunta a la destrucción de Jerusalén. El caso es que cuando todo esto acabe, todas estas cosas se cumplirán. ¿Qué todas estas cosas? Incluyendo muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Entonces decimos, ok, Bastián, ¿cómo ves, cómo puedes interpretar Daniel 12 antes del año 70 teniendo este versículo en medio? Diciendo que parte de lo que se va a cumplir, que ahí dice que lo que se cumplirá será la destrucción de Jerusalén, ahí se cumplirán todas estas cosas de Daniel 12. Es una resurrección. Pero hay una resurrección que poca importancia le hemos dado, pero tiene algo, es muy central, es muy medular. Es cuando resucitó Cristo. ¿Qué pasó? Cuando vemos Mateo 27, 51, Mateo 27, 51, nos arroja un dato, pero que para muchos puede haber pasado desapercibido, pero no es de poca importancia. Mateo 27, 51 dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahora, atención, porque se levantan los cuerpos, solo los cuerpos, cuando Cristo muere. Hay un terremoto, se abren las tumbas y se levantan. No, la palabra griega no es resucitan, sino se levantan. Son alzados los cuerpos. Salen afuera de los que habían dormido. Se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, Cristo muere, hay un terremoto, se levantan los cuerpos, pasan 3 días y cuando Cristo resucita, ellos resucitan. Entonces la pregunta es, ¿por qué dejar al descubierto los cadáveres, básicamente? Los cuerpos que resucitan al tercer día. Bueno, lo curioso es lo siguiente. Cuando vamos a Daniel 12, tenemos la expresión vergüenza y confusión. La palabra perpetua es por un periodo de tiempo, no es eterna. Vergüenza y confusión. La palabra vergüenza aparece una que otra vez en el Antiguo Testamento, pero la palabra confusión solo aparece 2 veces. La palabra hebrea que aparece ahí de confusión solo aparece 2 veces. Y donde aparece por segunda vez es en Isaías, en el capítulo 66. Y dice, para poder responder la pregunta, porque tiene mucho que ver. Dice, Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, sino que serán, y la palabra abominables es confusión. La misma palabra de Daniel, solo aparece 2 veces, y es esta, abominable a todos los hombres, o sea, serán confusión a todos los hombres. Que la palabra en sí se inclina más por abominación, por algo desagradable. Entonces, ¿qué sentido tiene que haya resucitado
el cuerpo primero, que haya sido levantado el cuerpo, y al tercer día se levante. Bueno, Oseas nos dice, nos dará vida en 2 días y nos resucitará al tercer día. Y viviremos delante de él. A Daniel se le promete, al final de Daniel 12, tú te levantarás en el tiempo del fin, que sabemos en la serie presentamos cómo el tiempo del fin se refiere a la destrucción de Jerusalén. Te levantarás en el tiempo del fin para recibir tu heredad. La herencia, bajo el concepto del pacto, es Cristo. La herencia de Daniel, el cumplimiento de todo lo que él había visto, que es Cristo. Nos dice el libro de Efesios 4, que Cristo llevó una multitud de cautivos. Dice que él subió a lo alto para llenarlo todo, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas del abismo, de la tierra, y de ahí llevó una multitud de cautivos. Cautiva la cautividad. Cautiva la cautividad, pero hay otra versión que presenta una hueste de cautivos. De hecho, el Salmo 68, me parece que es donde es extraído, dice, llevaste una multitud de cautivos, diste dones a los hombres, y agrega, aún para los rebeldes. Entonces, ¿quiénes salen? ¿Quiénes salen? Salen y ven los cadáveres de los rebeldes, de los que se rebelaron contra mí, y serán espantos, son vergüenza, dicen, wow, es como la vergüenza de los profetas de Samuel, cuando dice, yo no soy guerrero ni profeta, soy campesino, De soy Zacarías. labrador, claro, en Zacarías. O sea, ¿qué sucede? Resulta que esto sucedió cuando Cristo resucita. Muchos de los que dormían, dice Mateo, muchos de los que dormían, el cuerpo de los que habían dormido se levantaron. Santos, seleccionados, escogidos, se levantaron, pero no resucitaron hasta el tercer día. Cuando salen al tercer día, no salen con ese cuerpo que se había levantado, que es espanto. Sale su cadáver, pero ellos salen con un cuerpo glorificado. Ya no están cautivos de ese cuerpo, resucitan como resucita Cristo. La diferencia es que Cristo no vio corrupción y ellos sí vieron corrupción, porque Cristo fue sin pecado. Entonces, cuando salen y ven el cadáver, dicen, miserable de mí, pero gracias sean dadas a Dios que me liberó de ese cuerpo de muerte, de ese cuerpo de pecado, de ese hombre de pecado que me tenía cautivo, y es vergüenza a él. Es confusión, se extrañan, pero a la vez, aún habiendo sido rebeldes, dio ese don de vida eterna, llevó a lo alto, aún a los que se habían rebelado contra él, y porque fueron liberados, fue libertad para los cautivos. Cristo desciende para dar libertad a los cautivos, a los prisioneros de Satanás. Así que de alguna forma son liberados, rescatados de la muerte, y así se cumple la resurrección que está en Daniel. A alguno le parecerá diferente a lo que ha escuchado, pero es que tenemos que respetar las pautas que nos da el mismo libro. El libro dice que todo esto se cumplirá cuando cuando sea destruido Jerusalén. Ahí se cumple todo lo que hemos hablado. O sea, no podemos llevarlo al futuro sin violentar lo que nos dice el mismo Daniel. Entonces, esa es una perspectiva sobre ese asunto. Pero la otra que tenemos cuando Cristo habla de que unos se levantarán para vida eterna y otros para vergüenza y para condenación. La palabra aquí es condenación, es diferente a la que usa Daniel. Algo ahí para aclarar. El tiempo del fin, según lo que tú dices de Daniel 12, no se refiere al final del tiempo de la tierra, sino al final de cuando se cumplan todas las profecías referentes al pueblo de Israel que Dios le dio al profeta. El fin de la era judía, sí, cuando le dicen los discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida? Que es un lenguaje apocalíptico, cuando el Señor venía a Siria, venía en una nube, en un querubín volando para juicio contra las naciones. No era literal, era una expresión apocalíptica de los profetas antiguos de juicio. Y del fin, no dice del mundo, dice del siglo, del fin de la era de los judíos.
Y Cristo Pablo también lo apareció dice, ¿no? Pablo dice en estos postreros tiempos, hablando o en la en consumación de los siglos. claro, él apareció en el punto culminante de los siglos. Ujú, De hecho, hay mucha evidencia. Apocalipsis dice todo el tiempo que el tiempo está cerca, ujú. que las cosas que han de suceder pronto. De hecho, todo eso lo tenemos en el canal secundario, Bastián Ángel 2.0, la serie de profecías. Si a alguien le interesa, hay mucha evidencia de eso. O sea, no es como que es un concepto de uno o dos textos que inventamos. Hay mucha evidencia. Cristo hablaba de esto. Y valía aclarar eso era muy importante. Pero dijiste que también iba a presentar la segunda interpretación Mm, cuando Jesús dice. sí. Cuando Jesús lo dice, él no utiliza la palabra vergüenza y condenación, sino que dice, vergüenza y confusión, sino que dice condenación. Unos para vida eterna, y sabemos que la vida eterna es conocerle a Él, ¿cierto? Ujú, Esta es la vida eterna. Entonces, unos van a conocer más de Cristo. Insistamos en conocerle, porque Él es como el sol cuando sale, eh, y como fuego refinador, ¿no? Entonces, la tierra es llena del conocimiento del Señor, pero otros se levantan para condenación. Y creo que esto ya lo hemos hablado, pero Juan define la condenación, el que está en oscuridad. Jesús habla del lloro y el crujir de dientes, del fuego, del gusano, todo eso que están afuera. Juan lo define como el que aborrece a su hermano. El que aborrece a su hermano está en condenación. sí. El que no cree en el nombre del Hijo unigénito, o sea, en el carácter de Dios, ya ha sido condenado. Ujú, ¿Por qué? Porque no ha creído, porque sus obras, porque están en oscuridad, porque son malas sus obras, porque no han creído. Juan explica que eso es, las tinieblas le han cegado los ojos, no sabe a dónde va, pero el que está en la luz, y esto es sorprendente, porque el que está en la luz, la sangre de su Hijo Jesucristo le limpia, la palabra le limpia es presente continuo, le limpia continuamente de pecado. O sea, si andamos en la luz como Dios está en la luz, nuestras conciencias están continuamente limpias porque Él nos habla de un perdón continuo, un perdón permanente. Quien está en oscuridad está enojado, no se siente perdonado, se siente condenado, su conciencia lo condena, él se condena, está enojado con el hermano que está en la luz, lo aborrece y está afuera y no quiere entrar como el hermano mayor. ujú. Por lo que cuando sea la resurrección, todos resucitan. En Adán todos murieron, en Cristo todos resucitan, todos son vivificados. Resucitan unos para disfrutar de ese regalo de vida eterna, de conocerle más a Él y a su amor. Y otros para condenación. Están condenados, están en oscuridad. Lo lindo de Juan 3 es que los verbos están en presente continuo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar condenado hoy como cuando venga Cristo. A la vez que yo puedo estar en la vida eterna hoy como cuando venga Cristo. Ujú. O sea, puedo estar disfrutando de la vida eterna desde hoy hasta la eternidad, como puedo estar condenado desde hoy a cuando venga Cristo, y eso puede no cambiar, puede seguir en condenación. Dios no sale a destruir al hijo mayor, sale a hablar con él. Aunque quería estar Sale, afuera y no quería entrar. Estaba condenado. estaba condenado, exactamente, está enojado, aborrece a su hermano, está en la oscuridad. Esa es la condenación. Entonces, sale a hablar afuera y el padre no va a matar a su hijo, pero el hijo está en condenación. Han resucitado, dicen, yo no quiero que ese esté, como si yo le serví toda mi vida y yo estoy afuera, hice milagros, profeticé en su nombre, y ¿cómo que estoy afuera? Pero son ellos los que eligen estar afuera en condenación, porque aborrecen a su hermano. ¿En qué consiste lo del Padre? En reconciliar al mundo. Reconciliar al mundo, Él busca reconciliar a todos, unos con otros, y que Ujú. Él sea el todo en todos. Por lo que la condenación no es la última parte de la película. Vamos, cuando Jesús está diciendo, resucitan unos para vida eterna y otros para condenación, no dice que ahí se acaba la película, o sea, eh, hay más. Ese es el caso. Las personas pudieron estar en condenación, resucitan y todavía están en condenación. O
en vida eterna, pero lo que esté perdido, es lo lindo de Juan 3, que lo que esté perdido puede ser encontrado. Lucas 15 también. O sea, pueden estar perdidos y ser encontrados. La oveja puede perderse y ser encontrada. El hijo perderse, muerto y ser encontrado. El hijo mayor igual puede entrar. Las puertas nunca están cerradas, como vimos en la presentación anterior. Gracias, Bastián. Excelente. Muy buena perspectiva. A seguir estudiando, mis hermanos, y a seguir teniendo tolerancia con la interpretación, que difiere abiertamente de la gran mayoría de interpretación de la iglesia cristiana que maneja la interpretación clásica. Bueno, otra pregunta difícil. Apocalipsis 28 parece decir que sí habrán perdidos y que su número es como la arena del mar. ¿Cómo solucionas esto siendo que tú crees que al final todos se salvan? Ok. Yo también creo, ¿no? Lo dejo claro. Sí. Apocalipsis 20 me dice, versículo 8, claro. Bueno, en primer lugar, bueno, esto no lo hemos presentado en el canal, pero según la interpretación de Apocalipsis que estamos presentando en Bastián Ángel 2.0, esto tiene un cumplimiento que no es la interpretación clásica del mundo cristiano, pero se puede responder, aún teniendo en cuenta y respetando y no moviendo un poco tanto el piso a la interpretación clásica, o sea, utilizando los mismos símbolos de Apocalipsis. Entonces, se reúnen para la batalla y el número es como la arena del mar. El caso es que desciende fuego y los consume. Y ya sabemos a qué trata ese fuego, ya hemos hablado del fuego y del azufre, de la palabra tormento, basanismos, y de expresión por los siglos de los siglos, pues también. Pero lo voy a ver desde otro punto de vista. Tenemos el número como la arena del mar. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, ¿cuándo tenemos esta referencia de la arena del mar? Es para Israel. La descendencia de Abraham. Es para la descendencia de Abraham, como la arena del mar. De hecho, que Pablo dice en Romanos 9, que aunque Israel sea como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Y bueno, el próximo tema que vamos a presentar es los 144.000 en el canal. Y vemos que sí, en el tiempo del año 70 sí hubo un remanente de Israel. En la predicación de los dos testigos, lo voy a hacer un resumen muy breve, pero la predicación de los dos testigos, ¿qué causa? Causa que cuando ellos son llevados, cuando se cumplen sus palabras, todos temen, viene un terremoto y mueren 7.000 hombres. Y a preguntarse cómo se interpreta esto en el futurismo. Pero mueren 7.000 hombres. Y la otra vez que tenemos la expresión 7.000 en el Nuevo Testamento es cuando Pablo está hablando del remanente de Israel. Dice, aunque Israel sea como la arena del mar, solo un remanente será salvo. ¿Y qué dice la palabra, el divino mensaje? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así que tenemos a todo Israel, viene la destrucción, han rechazado al Mesías, está en apostasía, pero Pablo dice, aún hay un remanente. Entonces, producto de la predicación de estos dos testigos en Jerusalén, viene y son salidos de una gran tribulación, son rescatados como primicia de la gran tribulación que viene para, Apocalipsis 2 nos dice que es para Babilonia, para Jezabel, para la ramera, para ellos viene la gran tribulación y los que adulteran con ella. Y esa gran tribulación son rescatados como primicias los que pertenecen al pueblo de Israel. Y aunque son como la arena del mar, son rescatados solo un remanente, será salvo. ¿Pero será salvo de qué? Bueno, estaban en víspera de la destrucción de Jerusalén en el año 70. De eso son salvos. En Mateo 24, Cristo dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Pero de qué? De los acontecimientos que está hablando.
de que Jerusalén será estrechada, será rodeada de ejércitos, que persevera hasta el fin será salvo. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, porque pasado esto, Roma ya dejó de molestar a cristianos, Se acabó la a... persecución. se acabó la tribulación. O sea, porque pasaron al otro lado. Los judíos que le hacían el problema a Roma fueron, murieron. O sea, ya ahora no está todo ese peligro de muerte, de perecer con el templo, de perecer en todo eso. O sea, los discípulos eran muy considerados con sus hermanos del pueblo. O sea, estaban preocupados por su vida presente, porque fueran salvados en ese tiempo, porque los amaban también. Porque si no, ¿cómo explicamos que luego en Romanos 11 diga, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo, si al final el remanente iba a ser el salvo? No, el remanente en Romanos 9 está hablando de la destrucción de Jerusalén, Será en salvo de la Romanos 11, destrucción de Jerusalén. claro, de eso. Y en Romanos 11 viene a hablar Pablo del plan de Dios en forma general para Israel. O sea, de toda la plenitud de los gentiles que cuando haya entrado, entonces todo Israel será salvo. O sea, no hay contradicción. No hay contradicción si lo entendemos así, pero si no lo entendemos así, sí que tenemos un problema. ¿Es salvo solo un remanente o todo Israel? Entonces, la expresión como la arena del mar es para referirse a Israel. Pero cuando vemos Israel como la arena del mar, también lo vemos como un pueblo santo, un pueblo escogido. Pero después vemos en Isaías 1:21 que esa ciudad, Jerusalén, se ha convertido en una ramera, que ha mezclado su vino con agua, son las ilustraciones de Apocalipsis, y se ha convertido en ramera. En Apocalipsis 18:24 dice que sobre ella salió toda la muerte de los profetas, los santos y los que han muerto sobre la tierra. En Jesús dice, sobre esta generación recaerá toda la muerte, desde Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, o sea, y de todos los que han muerto sobre la tierra. Dice lo mismo. O sea, ¿a qué está hablando Jesús? Está hablando a la Jerusalén presente, de ese tiempo. Pablo también lo habla de la Jerusalén de ese tiempo, que se ha convertido en ramera, pero que pasa a ser purificada, de que ahora los hijos de Abraham son los que creen en Jesús. Entonces, los primeros, que eran la Jerusalén terrenal, son postreros, y los postreros, que eran los gentiles, pasan a ser los primeros. Pasan a ser parte de hijos de Abraham, pasan a ser parte de la Jerusalén celestial, los que creen, pero no quiere decir que los que hayan quedado últimos no vayan a entrar. O sea, al final son ese grupo que pasa por diferentes situaciones. Va pasando por diferentes situaciones, porque al final tenemos a la esposa del Cordero y tenemos la invitación abierta del que quiera, venga. La esposa dice, ven. O sea, de ahí en adelante, del año 70 en adelante, no nos unimos por la circuncisión a Israel, nos unimos por creer en Jesús a la iglesia pura de Cristo, al cuerpo de Cristo. De ahí en adelante se abre no a un lugar en específico, sino a todo el mundo, no en Jerusalén ni en este monte, sino donde quiera que estén, pueden adorar, donde hayan 2 o 3, pueden reunirse. O sea, es un reino inconmovible, un reino donde no puede ir Roma y matar a un grupo de cristianos y acabar con todo. No puede ir y destruir un templo porque el templo es espiritual, es Cristo, es el grupo de creyentes. O sea, Apocalipsis muestra una perspectiva a cómo las cosas van a cambiar, pero Pablo nos aclara que el fin de los judíos no es ese, que pueden también entrar y van a entrar y van a salir de su endurecimiento, pero una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, y ahí todo Israel será salvo. Jesús no les dijo que no iban a entrar, sino que entrarían postreros, pero entrarían. Sí. De hecho, si vemos Apocalipsis 20 de Natanael, dice que hay muertos, que hay muerte segunda y que hay resurrección de muertos. Y eso es muy curioso porque le llama, cuando hayan pasado los 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan,
eh, los demás muertos que no hayan vuelto a vivir se levantarán cuando se hayan cumplido 1000 años. Y dice, esta es la primera resurrección. La Biblia del 2000 y otra Biblia también le han cambiado, han puesto ese versículo arriba donde dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero no, está abajo. Dice, cuando los demás muertos que no han vuelto a vivir, no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera. Cuando Pablo hace alusión a eso, dice, ¿qué será la inclusión de Israel sino vida de entre los muertos? Y si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su inclusión plena sino vida de entre los muertos? O sea, está usando un lenguaje, me he dado cuenta que Apocalipsis usa el lenguaje no solo del Antiguo, sino del Nuevo Testamento. Eso es sorprendente. Se reúnen todos los libros en Apocalipsis. Sí, todos, Fracciones, todos, fragmentos. sí. Interesante, porque ahí donde dice que son como la arena del mar, luego dice que se reunieron contra el campamento de los santos y que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y la gente solo llega hasta ahí y dice, ¿sí ve? ¿Sí ve? Los perdidos son como la arena del mar y serán consumidos. Pero si usted sigue leyendo el capítulo, se va a dar cuenta que luego son resucitados y que estos que son resucitados son echados al lago de fuego, pero después de que es echada la muerte y el Hades. Es decir, claro. Si la muerte y el Hades fue echada al lago de fuego, fue destruida. Luego son echados las personas que no fueron hallados en el libro de la vida. Pero entonces solamente queda dos opciones. Decir que estos, que son como la arena del mar, se van a estar quemando por los siglos de los siglos sin morir, porque la muerte ya fue destruida y el Hades también fue destruido. Esa es la muerte segunda. O que ese fuego no es para torturar, no es para causar dolor, sino que es un fuego como todo lo que viene de Dios, que Él, como es amor, todo lo hace por amor, con amor y en amor. Ese fuego es amor y lo que busca es solución, no destrucción. Alabado sea el Señor. Así que no serán como la arena del mar los que se pierdan, sino que serán salvados, todos, por la gracia del Señor. Sí. De hecho, claro, solo quedan esas dos opciones, como tú dices, o decir que la muerte y el Hades son personas literales. Esto ya... Sí, es impresionante, Natanael, porque pasan por etapas. Tenemos en Apocalipsis 12 una mujer pura, pero la persigue un dragón con 7 cabezas. Luego Juan ve a una mujer sentada sobre la bestia que la perseguía a la mujer anterior y se sorprende con gran asombro. ¿Pero por qué? Porque es la misma mujer. Y luego Juan va y ve en Apocalipsis a la esposa del Cordero, ataviada como una novia, pero sigue siendo la misma. Transformada. Claro, o sea, viene a ser la misma, o sea, no son personas que se pierden, solo pasan por diferentes procesos, diferentes situaciones, como lo que pasa en la vida de las personas en realidad. Nadie nace cizaña y muere trigo, o nadie nace de trigo y muere cizaña. O es trigo o es cizaña, lo que hay que hacer es quitar la cizaña, pero Dios no hace nunca chatarra. Nunca, gloria a Dios. Y el que va a decir que somos herejes porque creemos que el infierno se acaba y que el infierno realmente no es literal, sino es para transformación, pues yo prefiero ser hereje por decir que Dios es amor y salva y transforma, que ser verdadero, según lo que me dice la persona, y creer que Dios es un Dios que tortura eternamente a las personas. No, definitivamente no. Última pregunta. En 2 de Tesalonicenses 2:8 dice que Dios matará o destruirá con el espíritu de su boca al hombre de pecado o hijo de perdición. ¿No es esta una afirmación contundente para decir que Dios sí mata? Es curioso las frases que usa Dios o el humor que tiene cuando dice, por ejemplo, oh muerte, yo seré tu muerte, yo seré tu destructor, o Seol, el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, ¿Dios es un asesino? Sí, de la muerte. Y cuando nos preguntamos cómo Dios da muerte a la muerte, ¿cómo pensarías que Dios puede dar muerte a la muerte? Sí, se lo escuché a ustedes y me ha encantado, dando vida. Dando vida, o sea, no hay otra forma, dándole vida, pero no solo a algunos.
a todos, porque para que no haya más muerte tiene que darle vida a todos. Ok, entonces Dios es asesino de la muerte, pero ¿por qué? Porque da vida, porque Él da vida. Dios es destructor de la oscuridad, pero ¿por qué? Porque Él es la luz Ujú. y las tinieblas no prevalecen contra Él. Oh. Entonces, cuando vemos que matará al hombre de pecado, al hijo de perdición, Pablo habla, por ejemplo, de Judas como el hijo de perdición. Entonces, ¿qué viene? ¿Viene y mata a Judas? No, definitivamente no es la interpretación del texto. O viene y destruye a Pedro, que a Pedro le dice, o sea, echa el lago de fuego a Pedro, que le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, echa de su reino, cuando dicen el trigo y la cizaña, todos los tropiezos, ¿echa a Pedro al lago de fuego? No. ¿Por qué? Porque Pedro acababa de decir, y se le había sido revelado por el Espíritu, que él era el Cristo. Eso está muy bien. El Señor habla al Espíritu de Pedro y le revela eso. No carne ni sangre. Pero luego viene Satanás y toma a Judas, toma a Pedro, y son tropiezo para Jesús. Ok, no, Satanás es el mentiroso, el engañador. Ok, Jacob también es el engañador, pero su nombre pudo ser cambiado a Israel. Pablo era perseguidor y pudo ser transformado. Amén. Pudo ser transformado por Cristo. ¿Cuándo? Cuando se le presenta en el camino a Damasco y le habla. Dura cosa te dar cosas contra qué? ¿Por qué me persigues contra el aguijón? Contra el aguijón. O sea, de alguna forma, Pablo estaba dando con algo punzante, con algo cortante, con algo Se estaba haciendo daño a sí mismo. sí. Entonces, y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Que la palabra de Cristo es como espada de doble filo, que parte el alma, los tuétanos, decieron las intenciones del corazón. ¿Por qué? A ver, quiero mostrar cómo Cristo destruyó y discernió las intenciones del corazón en la predicación de Pedro. Pedro dice, ustedes crucificaron al Mesías y lo mataron, al Mesías. Se dan cuenta de eso y dice que se circuncidaron de corazón. Literalmente, o sea, el plan de Dios para Israel en un principio, que circuncidad vuestros corazones, rasgad vuestro corazón, no vuestras vestiduras. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta qué he hecho. Igual que los profetas. ¿Qué hicimos? Le causamos las heridas a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Por lo que cuando es circuncidado su corazón, es quitado de alguna forma, es muerto algo. Se bautizan, símbolo de que han muerto o a la ley o al hombre de pecado. Pablo dice, vuestro viejo hombre ha muerto y habéis sido resucitados para novedad de vida. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el cuerpo de muerte es una expresión romana que se utiliza cuando se ponían los cadáveres y se torturaban a los prisioneros, que seguro Pablo para que se le impregnara la putrefacción del cadáver. Terrible. Recordemos lo que habíamos estudiado hace unos minutos. Son levantados los cuerpos de los que se rebelaron contra él y son espanto. Ven que ese es el cuerpo de muerte, pero que son liberados de ese cuerpo de muerte, porque Pablo sabe que como llevamos la imagen del terrenal, llevaremos la imagen también del celestial. Llevamos el cuerpo corruptible, pero es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. O sea, cuando viene Cristo, ¿qué hace? Divide el alma, el espíritu, las intenciones, la saca a relucir. La intención, cuando dice a María, le dice, una espada traspasará tu corazón, y esto será para que se revelen las intenciones de muchos corazones. ¿Cuál era esa intención? Pues matar al Hijo de Dios, que no era la santidad que pretendían. Se revelaron como asesinos. Cuando se dan cuenta de eso, es como una espada que traspasa, que circuncida el corazón. Cuando Cristo viene, si lo queremos interpretar así también, y cuando Cristo viene, Él
viene a transformar, viene a cambiar, a quitarnos la naturaleza, el hombre de pecado, el hijo de perdición, eso que a Judas, a Pedro y a todos nos ha atormentado muchas veces. A todos ese cuerpo que me lleva cautivo, el pecado que mora en mí, Pablo lo describe de muchas formas y puede haber sido un personaje histórico, pero también como afecta a cada uno de nosotros, ese espíritu, ese hombre que necesita morir. Esa es tu respuesta, muy bien, gracias. Igual también tú sabes que ahí Pablo habla de un anticristo, un hombre de pecado que escatológicamente se interpreta como un anticristo, el que lleva a la gente a adorar a la bestia. ¿Cómo lo interpretas por ese lado? Ok. Bueno, todas las veces que aparece, que son 5, no más de 7 veces, la expresión anticristo en la Biblia, es para el tiempo que estaba escribiendo Juan. Y lo dice Juan. La verdad, el que más lo dice es Juan. Pablo hace una alusión y corresponde. De hecho, está muy relacionado. Aquel inicuo. Y dice Juan, muchos anticristos han salido por el mundo. Pero luego dice, este es el espíritu del anticristo, este es el engañador y el anticristo, el antimesías. ¿Y a qué se refiere Juan? Bueno, Jesús dice que vendrían muchos falsos cristos, pero la expresión Cristo puede confundirnos ahora. Se los dejo así. Vendrían muchos falsos mesías, ¿sí? Porque él era el Mesías de la paz, pero cuando tenemos los testimonios de Flavio Josefo, que es un historiador contemporáneo básicamente de Jesús, él dice que se levantaron muchos mesías para hacer revueltas contra los romanos. Y a eso sí siguió el pueblo de Israel, como a Barrabás, como a los celotes, a eso sí siguieron y causaron las guerras de los judíos y por eso destruyeron el templo. Jesús, el Cristo, les decía, pon la otra mejilla, lleva la milla, lleva 2 millas, y así les invitaba al evangelio de la paz, no de la violencia, pero los falsos cristos no confesaban a Jesús como el Señor, es una característica, y invitaban al espíritu de la violencia, diferente al otro. O sea, no es un personaje, es un espíritu que cuando ustedes pueden buscarlo, búsquenlo en la Biblia, los que estén escuchando, y van a ver que Juan dice, ya está en el mundo, ya está aquí, del cual habéis oído que viene, pero ya está. O sea, no es algo que va a suceder en el futuro, en el tiempo de Juan ya estaba. Y si no, pueden leerlo. O sea, yo no es que me haya inventado el concepto, sino que ahí está. No puedo negar o obviar o ignorar eso tan evidente. Gracias. Incluso la palabra que se usa ahí, la palabra griega, no dice matar, no dice destruir, sino al cual el Señor tomará hacia arriba con el espíritu o con la espada de su boca. Y eso es muy interesante porque no es matar, es tomar hacia arriba. Y cuando vemos nosotros, siempre que el Señor Jesucristo hace juicio, Él no aplica justicia como el hombre la aplica. Nosotros tenemos en nuestra mente el modelo de justicia humana que dice, al que pecó hay que darle lo que se merece, incluso desproporcionado, o sea, más de lo que se merece, acabar con él. Pero la justicia divina no paga conforme a lo que uno se merece, sino conforme a lo que uno necesita. Y ya Cristo ganó ese mérito para nosotros. Es más, cuando trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, muchos dicen, no, es que él no la apedreó porque no siguieron la ley de Moisés como era. No llevaron los 2 testigos, no llevaron al hombre que estaba en adulterio con ella. Pero hay otra cosa que no están viendo los que quieren explicar eso, y es que Jesús podía decir, ok, vamos a aplicar la ley de Moisés, tráiganme en el hombre acá. Y si no lo traen, yo los apedreo a ustedes porque ustedes también están fungiendo como falsos testigos. Están tergiversando la ley de Moisés. Pero nota que Jesús tiene misericordia de la mujer y también tiene misericordia de los que estaban allí. No los Sí. apedreó. Entonces Dios no les dio lo que ellos merecían, sino lo que necesitaban. Dios va a tratar al hombre de pecado como es su justicia. Le va a dar lo que él necesita. ¿Qué es? Que, como decía Bastián ahorita, que sea consumido su pecado
pero que Él sea restaurado, que sea redimido. La mente humana no lo comprende y no lo acepta, pero en el amor de Dios es súper fácil de comprender. Y dos cositas, Natanael, en algo que es súper obvio, pero no lo dije. Um, Tenemos en Apocalipsis, a una de las iglesias le dice, vendré y tienes a los que siguen la doctrina de Balaam. Cuando vemos lo de Balaam, tenemos una asna que no le hacía caso, y de Balaam le dice, si tuviera yo aquí una espada, te mataría ahora mismo. Y se le aparece un ángel, Con la porque, espada. y con la espada, y le dice, bueno, Yo sí pues tengo una aquí espada. el burro eres tú y yo sí tengo la espada. Y resulta que en esa misma iglesia le habla y le dice, si no vendré a ellos y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, tiene una espada en la mano así desenvainada que no le hace daño, pero quiere mostrar un contraste. Yo no tengo la espada en la mano, yo la tengo en mi boca. Es muy obvio, o sea, hay que entender el símbolo, no es una espada literal, no es para matar en primer lugar, literalmente. Y otra cosita que cuando se habla de todo este asunto, Cristo siempre dijo que la venganza o la forma de vengarse de Dios no era como la de los seres humanos. De hecho, Dios no toma venganza. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ujú. Una persona dijo, contaba, tal vez lo han escuchado, dice, Señor, ¿por qué no matas a todos los malos de este mundo? Porque tendría que matarte a ti, le responde. O sea, Comenzaría en, contigo, diría, comenzaría conmigo. claro, es que si tener, o sea, es cosa de tener una relación con Cristo. En mi caso fue así. Yo decía, bueno, sentía tanta amistad con Cristo, sentía que podía comentarle todo, que nunca me iba a traicionar y que si algún día se despedía de mí, cuando yo creía en la aniquilación, si algún día se despedía de mí, iba a ser con lágrimas en sus ojos. Y yo de él también. No logré ser perfecto porque tenía esa norma, ¿no? No logré vencer estos pecados y bueno, esa va a ser la despedida. Pero yo decía, ok, pero me ama tanto a mí. Y si yo hubiera vivido y hubiera sido parte del pueblo de Amalek, ¿por qué me ama? Y ahí, ¿por qué no me hubiera amado? Y no tenía la respuesta. Hasta que supe que no es que a ellos no los amara, es que a todos nos ama. Solo que no fue él que quiso que fueran destruidas esas personas. Que lo permitió es diferente a que haya sido él que lo haya querido y mandado. Claro, Pero tiene una solución ya para ellas. claro, claro. Sí. Así Bastián, que, un ok. bonus para terminar. Ahorita tú dijiste al principio que el furor del Señor se podía interpretar como que Él entregaba a las consecuencias o a los deseos de sus corazones a las personas. Así Uh -huh. lo explicabas para algo del Antiguo Testamento. Pero si alguien toma ese argumento y te dice, ok, eso es lo que yo creo que va a pasar al final. Dios a los malos los va a entregar a los deseos de su corazón. Y la Biblia dice que los que aborrecen al Señor aman la muerte. Por lo tanto, Dios los entrega a ese amor y por eso mueren, no se salvan. ¿Cómo solucionas esa paradoja? Bueno, en primer lugar, saber que Jesús nos habló de un Padre nuestro, incluso de un papito. Ujú. Y cuando vemos esta perspectiva, vemos un Dios que está dando libertad a los seres humanos, pero, eh, o sea, como un padre da un hijo. Un padre nunca le va a dar a un hijo la libertad de tomar un revólver y matarse, o de tirarse de un precipicio. O No si le va a está dar, ahí y se va a suicidar, no va a dejar que el hijo se suicide, lo va a impedir, imposible. aunque el hijo quiera hacerlo, no lo va a dejar. Ujú. Y cualquier padre en su sano juicio va a decir lo mismo, no, yo no lo dejaría. O usted, por su amor, dejaría que su hijo finalmente muriera, no. Y si Es que por nosotros siendo libertad, malos, no, que sea libre, no, ¿quién? ¿Quién deja eso? o sea, estamos hablando en un contexto donde Cristo triunfó sobre la muerte.
y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Amén. O sea, estamos hablando donde Cristo tiene la solución a la muerte. Amén. No, y en esta vida Él puede dar esa libertad y la da. Y por otro lado tenemos un problema que inferimos que finalmente las personas no van a querer saber nada de Dios. Pero eso hace un número de cosas. Menosprecia el amor de Cristo y lo hace ser ineficaz, ineficiente. Alaba el pecado como más poderoso. Los que tienen esta perspectiva alaban el pecado como más poderoso que el amor de Cristo. Glorifican la voluntad del hombre por sobre la voluntad de Dios. Y diciendo que el hombre, finalmente la voluntad de él prevalece y la de Dios no se cumple. Quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Lo cual a mí me da a entender que yo, conociendo a Cristo como es, yo soy partidario de que quien le conozca como es, lo va a querer. Soy fan de Cristo. O sea, yo creo que él gana con su amor y con su carisma y las atrae a todos a sí mismo. Quienes dicen que esto no es así, que un pecador, conociendo el pecado y conociendo a Cristo, va a elegir el pecado, es fan del pecado, es hincha del pecado, es fanático Cree que de tiene que... más poder el pecado. Lo cual no es una realidad en la Biblia, cuando Pablo dice que la gracia sobreabunda sobre el pecado, supera o lo Si ahoga. abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Sobreabunda la gracia, y en un contexto donde Adán pecó, todos fuimos pecadores, y Cristo solucionó el problema para todos. Aleluya. 5, ¿sí? Y allí donde reinó el pecado para muerte, allí reinará la gracia para vida eterna en Cristo Jesús. O sea, definitivamente la Biblia nos da un spoiler, y ese spoiler no es que finalmente las personas deciden perderse, sino que las personas deciden reconocer abierta y gozosamente que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Por amor, no obligados, por eso abierta y gozosamente, porque el amor todo lo espera, todo lo soporta y todo lo Oye, puede. Bastián, y justo, no te olvides de lo que vas a decir, justo esa cantidad de gente que es universal, una declaración universal, que por amor van a reconocer que Jesús es el Señor, lo hacen en el contexto cuando se dice que Jesús fue exaltado sobre todo nombre por lo que hizo a favor de la humanidad. Es decir, cuando esa humanidad conozca el amor de Dios, no van a tener otro camino que decir, hombre, Señor, eres lo máximo, eres nuestro Señor. Claro, es que sí, es que definitivamente se pone, cuando se habla de que el pecado, las personas tiran mucho sus manos al fuego, ponen mucho sus votos en el pecado. Eso es triste, digamos, somos sinceros y sabemos que somos pecadores, que comúnmente fallamos y elegimos, pero yo como he conocido a Cristo soy sincero en decir que no, que si alguien lo conoce a Él como es, sí va a elegirlo a Él. Y por más contextos, situaciones, no, el amor de Cristo supera, pero por mucho, la minúscula capacidad o receptores humanos para la comprensión, para el amor. O sea, es Dios. Ese es el problema, que nos hemos olvidado que es Dios, que para Él nada es imposible. Y atraerlos a todos por amor, si bien le toca esperar, si bien le toque generar un plan, va a lograr que todas las confesiones sean voluntarias y gozosas. Que ninguno, por eso tal vez tanta espera, tanto enredo, porque Dios no quiere un servicio obligado, sino que va a lograr que cada ser humano que la acepte sea solo por amor. O sea, de hecho, los que le hacen por obligación, porque tienen que hacerlo, quedan fuera. Los que son así porque tenían que servirle y ser buenos hijos, quedan fuera. Hasta que... O sea, lo que tú estás diciendo es que la humanidad no sirve al Señor no es por falta de voluntad, sino por falta de conocimiento. Cuando se supla esa falta de conocimiento, la humanidad usará su voluntad libre para adorarlo y servirle. Y está profetizado en la Biblia, no es en un solo pasaje. La Biblia lo dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero ahí sí la gente dice, no, eso no puede significar todos. Cuando dice que todos adorarán, cuando dicen que todos... No, ahí tiene que significar una parte. Ahí sí no es literal la Biblia para ellos. Y que no no son tenemos, tres, son muchos pasajes que dicen eso. Claro, es que no, cuando Filipenses 2, por ejemplo,
no hay forma de demostrar que sean algunos solamente. En Romanos En el 5 no hay cielo, en la forma. tierra y debajo de la tierra, dice algo general, universal. Todo, o sea, no deja duda, no hay por dónde escaparse. Por eso es que yo también, hay textos, Natanael, que a mí, incluso a mí me gusta hacerme preguntas y cuestionarme lo que creo, también, para ir respondiendo luego a eso. Pero hay textos que a mí simplemente me obligaron a creer en esto, como el de Filipenses, de abierto y gozosamente. O sea, yo no tengo cómo cuestionar ese texto. Hay textos que a mí me obligaron a darme cuenta, a pesar de que yo tenía otras evidencias, otros estudios, pero que eran tan claros, de que el santuario, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, tenía un aspecto altamente pagano. Si dice que no le ofrecieron sacrificios, si yo no estaba convencido 100% y un 99%, eso ya me convenció 1000%. Cuando Esteban dice que le ofrecieron 40 años en el desierto sacrificios al tabernáculo de Moloch, Y a su ahí Dios Renfam. sí, no, ¿qué hago con eso? No, o sea, no es que yo no estoy así queriendo convencer y convencerme a la gente, es que no me queda otra. Igual que a Natanael, yo no interpretaba estos textos que a veces te he mencionado como en la destrucción de Jerusalén. Es que no me quedó otra con la evidencia. Y me Excelente. gusta, la verdad me gusta. Me gusta también tu planteamiento. Gracias, Bastián. En resumen, desde que Adán y Eva cayeron en pecado hasta el final del tiempo de esta historia, este es un paréntesis que Dios ha permitido y que lo permitió porque sabe que ningún ser humano será víctima de este paréntesis del pecado, sino que todo ser humano tendrá la oportunidad de aprender algo que de otra manera no hubiera aprendido. ¿Qué es? Que es mejor servir a Dios de común acuerdo y de completa voluntad, sin que Él nos obligue, porque el camino alterno, que es el no servir a Dios, termina en destrucción y en tristeza. Entonces Dios no permite la destrucción, pero sí permite el aprendizaje, el crecimiento y la madurez. Por eso, en este paréntesis es donde Dios ha permitido que nosotros sembremos y cosechemos. Nos entrega a los deseos de nuestro corazón, pero no será un deseo eterno, es decir, no moriremos eternamente Su porque hay ira, perdón en Cristo. sí, justo Natanael, respondiendo una más de las preguntas que me habías hecho, que si Él los entregará finalmente para que sean destruidos, se pierdan, en su ira, ¿no? Con este mismo principio. De hecho, dice Lamentaciones y el Salmo que su ira no dura para siempre. Que su ira no es eterna, que si bien entrega, aflige, digamos, pero viene la misericordia, viene la alegría, se compadece, no durará para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Una noche durará el llanto, pero a la mañana vendrá la alegría y la mañana será eterna porque no habrá noche. Alabado sea el Señor. Hermanos, Amén. hermanas, Dios los bendiga. Con todo respeto compartimos con ustedes estos argumentos. Estudienlos, no los tomen como la última palabra, a menos que ya el Espíritu Santo les haya confirmado que sí es la correcta interpretación. Así que, Bastián, últimas palabras y oración. No, gracias Natanael, de verdad por la oportunidad A ti. de conversar, de compartir. La verdad que a mí me motiva a estudiar más, a aprender las preguntas difíciles. De pronto es importante hacérselas. Si uno no se las hace o no se las hacen, no aprende. Así que eso es muy bueno y estoy muy contento porque cada vez somos más. Amén. Eso sí me tiene muy contento. Muy cierto. Ah, ¿oramos para? Por favor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Permite que Jesús sea levantado por sobre todo siempre Amén. y que bajo Él, bajo ese nombre, nosotros podamos vivir, aceptar, creer y, y andar caminando con el Padre. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. No olviden ir al canal de Bastián a suscribirse y si quieren adquirir su libro y el estudio interactivo, háganlo por favor. Muchas bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén.